3 años escuchando lo mismo. No alcanza remedios, hay que ajustarnos. 3 años comprando lo más barato, apagando luces, remendando ropa que ya no tenía remedio. 3 años creyendo que éramos pobres. Ese martes llegué temprano a casa porque me sentía mal. Y ahí, sobre su escritorio, había un papel doblado a la mitad. No sé por qué lo abrí. Quizás fue instinto. Quizás fue Dios. Era un estado de cuenta. Una cuenta a nombre de los dos. Más de 1 millón de pesos. Me quedé sentada con ese papel en la mano, sin poder respirar, sin poder pensar. Cuando escuché la llave en la puerta y lo vi entrar, él se quedó paralizado al verme. Pero lo que me dijo después, y lo que yo descubrí esa misma noche, no fue lo que ninguna de las dos esperábamos. Me llamo Remedios Salazar, y hoy te voy a contar cómo el hombre que juró amarme usó nuestro dinero para destruir todo lo que yo creía que era mi vida. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aurelio entró por esa puerta como si regresara de cualquier tarde común, con su paso pesado de siempre, con el sonido familiar de sus llaves golpeando el marco de madera. Pero en el momento en que levantó la vista y me vio sentada ahí, inmóvil, con ese papel entre mis manos, su cuerpo entero se detuvo. No dio un paso más hacia adentro. Se quedó paralizado en el umbral como si sus pies hubieran echado raíces de repente en el suelo de la cocina, como si algo en él supiera, antes que su mente lo procesara, que lo que venía a continuación iba a cambiar todo. Y yo lo observé. Lo observé con una atención que nunca antes había puesto en ningún otro momento de nuestra vida juntos. Vi cómo su mandíbula se tensó levemente hacia la derecha. Vi cómo sus ojos bajaron despacio hasta el papel que yo sostenía y luego volvieron a subir hasta mi cara. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, como si de repente algo se le hubiera cerrado en la garganta y el aire no encontrara el camino. Y en ese instante, en ese silencio que se extendió entre los dos como una grieta lenta y profunda abriéndose en el piso, supe que lo que tenía en mis manos era absolutamente real, que no había ningún error bancario, que no había ningún malentendido, que esa cuenta con más de 1 millón de pesos, a nombre de los dos, existía de verdad y que él lo sabía perfectamente desde el primer día. El reloj de la pared siguió marcando los segundos, con esa indiferencia que solo tienen los objetos inanimados ante el dolor humano. Ese reloj que él mismo había colgado años atrás, que yo había escuchado toda mi vida en esa casa, como parte del silencio cotidiano de las tardes, de repente sonaba ensordecedor en mis oídos. Tac, tac, tac. Cada segundo era un peso que caía sobre mis hombros, un recordatorio de todo el tiempo que había pasado creyendo algo que nunca fue verdad. El café que había preparado esa mañana, antes de encontrar el papel, seguía sobre la mesa en su taza de siempre, ya completamente frío. Su olor amargo flotaba en el aire de la cocina mezclado con algo más, algo que yo no sabía nombrar en ese momento, pero que ahora, con todo lo que sé, reconozco perfectamente. Era el olor del engaño acumulado, del tiempo robado, de los años que había pasado reduciendo mis necesidades al mínimo, convencida de que esa era mi parte, que era lo que nos tocaba, que juntos íbamos a salir adelante si los dos apretábamos un poco más. Mentira, todo mentira. No le dije nada. Tomé el estado de cuenta con cuidado, casi con una delicadeza que no sé de dónde me salió, y lo coloqué sobre la superficie de la mesa. Lo empujé lentamente hacia él, sin levantar la vista todavía, dejando que el papel se deslizara por la madera hasta quedar justo frente a donde estaban sus manos. Entonces lo miré directo a los ojos, con una calma que yo misma no entendía de dónde venía,
porque por dentro sentía que algo profundo se estaba rompiendo en mi pecho, algo silencioso y enorme, como cuando una pared lleva meses cediendo por dentro antes de derrumbarse hacia afuera. Él abrió la boca. Remedios, deja que te expl... Levanté la mano. Un solo gesto, lento, firme, y él se calló. Nunca antes me había callado así a nadie en mi vida. Nunca antes había necesitado hacerlo. Pero en ese momento, cada músculo de mi cuerpo sabía exactamente lo que tenía que hacer, como si algo en mí llevara mucho tiempo esperando este instante sin saberlo. Le hice una sola pregunta. No le pregunté por el dinero. No le pregunté cuánto tiempo llevaba esa cuenta abierta sin que yo supiera realmente lo que había firmado. No le pregunté por qué había seguido mirándome a los ojos mientras me decía que no alcanzaba, mientras yo dejaba de comprarme los medicamentos que necesitaba para no gastar de más, mientras aceptaba que la nevera rota siguiera rota porque supuestamente no había con qué arreglarla. No le pregunté nada de todo eso, aunque cada una de esas preguntas ardía en mi garganta como brasas. Le hice la única pregunta que en ese momento me quemaba por dentro más que cualquier otra cosa, la que me había estado formando sin querer desde el momento en que vi ese estado de cuenta, y algo dentro de mí entendió que el dinero era solo la superficie, que debajo había algo más. Lo miré fijo a los ojos y le dije con una voz que no reconocí como mía, una voz baja y completamente helada y firme, como no recordaba haber tenido nunca. ¿Quién es ella? Él se puso blanco, no levemente, no de a poco como quien recibe una mala noticia y la procesa con calma, blanco de golpe, como si alguien le hubiera vaciado la sangre del cuerpo en menos de un segundo. Sus labios se abrieron ligeramente sin que saliera ninguna palabra. Y esa reacción que no pudo controlar ni disimular ni medio segundo, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que él abriera la boca. Había algo más. Había alguien más. Mi instinto. Ese instinto que las mujeres cargamos sin saber que lo tenemos hasta que lo necesitamos de verdad, me había llevado directo al centro de la verdad antes de que él pudiera preparar ninguna mentira. «No sé de qué hablas», dijo por fin, con una voz que sonó hueca, artificial, fabricada, como una puerta que cruje aunque intentes abrirla muy despacio. Se acercó un paso hacia mí con los brazos un poco abiertos, ese gesto de quien quiere calmar una situación tomando el control físico del espacio. Yo retrocedí otro paso. No fue un gesto dramático ni calculado. Fue simplemente el reflejo de algo que mi cuerpo entendió antes que mi mente, que no quería que me tocara, que ese contacto ya no era bienvenido. No hay ninguna ella, Remedios. Lo que estás pensando no es lo que crees. Siguió hablando, siguió construyendo frases, palabras que se pegaban unas con otras, como si pudieran levantar una pared entre él y la verdad. Pero yo había dejado de escuchar las palabras para escuchar lo que había detrás de ellas, el tono, la velocidad, la manera en que sus ojos se movían levemente hacia un lado cada vez que formulaba una respuesta. Años viviendo con alguien te enseñan cosas que no puedes aprender en ningún otro lugar del mundo. Te enseñan los ritmos del otro, las pausas, las señales que ellos ni saben que dan. Y yo, en ese momento, estaba usando todo lo que sabía, todo lo que había acumulado sin darme cuenta en tantos años de vida compartida. Entonces hice lo que tenía que hacer. Le recordé. Le recordé con calma, con cada detalle grabado en mi memoria como si lo hubiera anotado en un cuaderno la misma tarde que ocurrió, todo lo que él me había dicho que no teníamos. El medicamento para la presión que dejé de tomar durante meses, porque me dijo que estaba muy caro y que podíamos esperar un poco más. El viaje que llevábamos prometiéndonos desde hacía años y que siempre se postergaba porque nunca era el momento adecuado. El técnico que nunca llamamos para arreglar la nevera, porque con lo que había no alcanzaba. Cada cosa que nombré fue cayendo sobre la mesa entre los dos como una piedra, como una prueba, como un pedazo de los años que yo había vivido creyendo en él.
Y Aurelio, que había empezado a hablar con cierta seguridad, buscando recuperar el control de la situación, fue bajando la cabeza poco a poco, centímetro a centímetro, hasta que su barbilla casi tocaba su pecho. No negó la cuenta. Eso fue lo más revelador de todo lo que ocurrió esa tarde. Pudo haber dicho que era un error del banco, que era otra persona con un nombre parecido, que yo había entendido mal los números, pero no lo hizo. Se quedó ahí, con la cabeza baja, en silencio. Y entonces dijo algo que me heló la sangre de una manera completamente distinta a como ya estaba helada. No entiendes, Remedios. Las cosas no son lo que parecen. No entiendes. Como si yo fuera una niña que no sabe leer lo que tiene frente a los ojos. Como si 30 años de vida construida juntos, de decisiones tomadas juntos, de privaciones que yo cargué sola creyendo que las cargábamos los dos, no me hubieran dado el derecho de entender absolutamente todo lo que ocurría bajo ese techo. Me quedé mirándolo sin decir nada más. El silencio entre nosotros pesaba de una manera que no tengo palabras para describir bien. Y él, después de un momento que se sintió interminable, dijo que iba a la cocina a traer agua. Se dio la vuelta. Lo escuché caminar por el corredor con esos pasos lentos y pesados que siempre había conocido. Y luego escuché algo más. Su voz, bajísima, casi un susurro que llegaba apenas hasta donde yo estaba, hablando por teléfono. No pude distinguir las palabras, pero distinguí el tono con una claridad que me sacudió por dentro. Urgente, nervioso, controlado, el tono de alguien que está avisando a otra persona que algo salió mal, que alguien descubrió algo que no debía descubrir. Y pensé, en las últimas semanas lo había notado diferente, más cerrado, más atento al teléfono, más apresurado al contestar cuando sonaba. Yo lo había atribuido al negocio, a las presiones del trabajo. Ahora entendía que no era eso, que había algo que lo tenía al límite desde hacía tiempo, algo que yo, en mi confianza ciega, no había querido ver. Me quedé sentada, con el café frío frente a mí, con el estado de cuenta sobre la mesa, escuchando ese murmullo que llegaba desde el corredor, y sentí que el suelo bajo mis pies ya no era el mismo de siempre. Que algo en esta casa, en este matrimonio, en esta vida que yo creía que era mía, había cambiado de manera irreversible y que lo que venía, fuera lo que fuera, iba a ser mucho más de lo que yo me había atrevido a imaginar cuando abrí ese papel doblado a la mitad. ¿Qué creen que le estaba diciendo Aurelio a esa persona al otro lado del teléfono? ¿Qué secreto era tan urgente como para llamar en ese mismo momento? Sigan conmigo, porque lo que descubrí al día siguiente superó todo lo que mi mente era capaz de construir. Mi nombre es Remedios Salazar, y si me ven hoy, caminando por esta casa que conozco centímetro a centímetro, probablemente no adivinarían todo lo que cargué durante años para llegar hasta aquí. Soy una mujer común. Nunca pedí lujos, nunca exigí grandes cosas, nunca fui de las que hacen escándalo, ni de las que ponen condiciones. Aprendí desde joven que la vida se construye con paciencia, con trabajo silencioso, con la cabeza baja y las manos siempre ocupadas. Me casé con Aurelio cuando los dos éramos jóvenes y teníamos más ilusiones que certezas sobre lo que nos esperaba. Él era trabajador, serio, del tipo de hombre que no habla mucho, pero cumple con lo que se propone. Eso era lo que yo creía. Eso era lo que me había contado durante años, y yo no tuve razones para dudar. Formamos nuestra familia en esa casa pequeña que con el tiempo y el esfuerzo fue creciendo con nosotros. Tuvimos a Fernanda, nuestra única hija, y la criamos con todo el amor que teníamos entre los dos. Cuando Fernanda creció, se casó y se fue a vivir lejos. La casa quedó más silenciosa, pero yo me dije que así era la vida. Los hijos crecen, construyen su propio camino y uno aprende a llenar los espacios vacíos de otras maneras. Yo los llenaba bordando. Siempre bordé. Desde niña mis manos encontraban paz en el hilo y en la tela, en esos patrones que se van formando despacio, con cuidado, sin ningún apuro. Era mi forma de estar en el mundo, de sentirme útil, de crear algo hermoso con lo que tenía. Fue hace algunos años que todo empezó a cambiar.
aunque yo tardé en darme cuenta de que estaba cambiando. Aurelio decidió abrir su propio negocio, una distribuidora pequeña que arrancó con mucho entusiasmo de su parte y todo mi apoyo. Era su sueño. Llevaba tiempo hablando de eso, y yo no dudé en estar a su lado. Pero poco después de que el negocio comenzara a funcionar, me dijo que iban a organizar las finanzas de otra manera, que para manejar bien las cuentas del negocio necesitaba abrir una cuenta donde metería todo lo relacionado con la distribuidora. Me explicó que era más práctico, más ordenado, y me pidió que firmara unos documentos. Yo firmé. Firmé sin leer con atención porque confiaba en él, porque llevaba décadas confiando en él, porque nunca imaginé que hubiera algo en esos papeles que necesitara entender con más cuidado del que le presté. Lo que yo no sabía en ese momento era que con mi firma quedaba registrada como cotitular de esa cuenta, aunque él se encargó desde el primer día de que yo nunca lo supiera. Registró una dirección de correspondencia diferente a la de nuestra casa, manejó él solo las claves de acceso y nunca, ni una sola vez, me mostró un estado de cuenta, un resumen, un número. Para mí, esa cuenta simplemente no existía, y él se aseguró de que siguiera siendo así. Pero con esa cuenta llegó también el discurso que poco a poco se volvería el sonido de fondo de nuestra vida diaria. No alcanza remedios, estamos justos, hay que cuidar cada peso. Y yo cuidé. Recorté gastos que no creía que pudiera recortar más. Me privé de cosas que necesitaba, empezando por pequeñas comodidades y llegando hasta el medicamento que el médico me había recetado para la presión y que dejé de tomar porque me dije que no era tan urgente, que podíamos esperar. Me convencí de que eso era lo correcto, de que éramos una pareja que enfrentaba dificultades juntos y que juntos íbamos a salir adelante si los dos poníamos de su parte. Hoy, sentada frente a ese estado de cuenta con más de 1 millón de pesos en una cuenta que yo firmé sin saber lo que firmaba, entiendo que la única que había estado apretando, recortando y sacrificando era yo. Y que lo había hecho completamente engañada, completamente a ciegas, completamente sola, aunque creyera que estaba acompañada. La vergüenza que sentí en ese momento no fue hacia él, fue hacia mí misma, por haber sido tan confiada, tan dispuesta a creer sin preguntar, tan incapaz de imaginar que el hombre que dormía a mi lado cada noche podía mirarme a la cara y mentirme así. Esa noche, después de que Aurelio terminó su llamada en el corredor y regresó a la cocina con un vaso de agua que ninguno de los dos tocó, intentó hablar. Se sentó frente a mí con ese gesto de quien viene a aclarar las cosas, a poner el mundo en orden con palabras, y empezó a construir una explicación con la voz de quien ha ensayado parcialmente lo que va a decir, pero no del todo, de quien improvisa sobre un guión incompleto y confía en que el otro no notará las costuras. Me dijo que la cuenta era una previsión para el futuro, que la había abierto pensando en lo que íbamos a necesitar cuando nos hiciéramos mayores, en los gastos médicos que se venían, en lo imprevisible de la vida, que no me lo había dicho porque no quería que yo me preocupara, porque me conocía y sabía que si veía ese dinero iba a querer usarlo para resolver esto o aquello, y que era mejor dejarlo quieto, dejarlo crecer sin tocarlo. Escuché cada palabra con una atención fría que no esperaba de mí misma. Y cuando terminó, cuando se quedó mirándome con esa expresión de quien espera ser comprendido, le dije una sola cosa: una cuenta para nuestro futuro, Aurelio, a nombre de los dos, que tú abriste, que tú manejaste, que registraste con otra dirección para que los estados de cuenta no llegaran a esta casa, que yo firmé sin que me dijeras exactamente lo que estaba firmando. ¿Eso es cuidarnos? No respondió. Bajó la vista al vaso de agua y no dijo nada más. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad del cuarto, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y esa tranquilidad me pareció la cosa más cruel del mundo. Ahí estaba él, durmiendo, mientras yo llevaba horas con los ojos abiertos, reconstruyendo cada conversación, cada momento en que me dijo que no había dinero, cada vez que yo acepté, sin cuestionar, porque confiaba en él.
Me pregunté cuántas veces me había mirado a los ojos mientras me mentía y no había sentido nada. Me pregunté si alguna vez lo había visto de verdad o si había pasado todos estos años mirando una imagen que él construyó para que yo viera. Y luego pensé algo que me dolió de una manera diferente. Recordé ese momento en que me pidió que firmara los documentos de la cuenta. Recordé que él me dijo que era un trámite del negocio, algo administrativo, algo que necesitaba mi firma por una formalidad. Recordé que yo firmé sin preguntar. Y sentí una vergüenza distinta, más profunda. No la vergüenza de haber sido engañada, sino la de haberle dado tan poco valor a mi propia firma, a mi propio nombre. Antes de que amaneciera tomé una decisión clara. No iba a quedarme esperando que él me dijera la verdad por voluntad propia, porque ya había quedado demostrado que la verdad no iba a salir de su boca si él podía evitarlo. Iba a buscarla yo. A la mañana siguiente, cuando Aurelio salió hacia el negocio como cualquier día, como si nada hubiera pasado la noche anterior, me arreglé con calma. Tomé el estado de cuenta y salí hacia el banco. Entré sola y pedí hablar con un ejecutivo. Le expliqué que aparecía como cotitular de una cuenta y que necesitaba información sobre los movimientos. Presenté mi identificación, el estado de cuenta que tenía en la mano con mi nombre impreso, y respondí cada pregunta de verificación que me hicieron. El proceso llevó un tiempo, revisaron mis datos, confirmaron mi firma en los documentos de apertura, corroboraron que efectivamente yo era cotitular registrada. El ejecutivo fue claro sobre lo que podía mostrarme y lo que no. Los movimientos de la cuenta estaban a mi disposición, pero cierta información sobre los destinatarios de las transferencias tenía límites por protección de datos de terceros. Sin embargo, los nombres de las cuentas receptoras aparecían en el historial, y eso era suficiente. Lo que me mostraron me quitó el aire de una manera diferente a como me lo había quitado el día anterior. La cuenta existía desde hacía bastante tiempo, con depósitos mensuales constantes y regulares que venían directamente de la distribuidora. Era dinero del negocio, sí, pero era también dinero que Aurelio había estado acumulando mientras me decía que no alcanzaba para nada. Y entonces, mientras el ejecutivo me explicaba los movimientos, algo saltó ante mis ojos con una claridad que no podía ignorarse. Una serie de transferencias salientes, recurrentes, que se repetían con una regularidad que no podía ser casual, todas dirigidas hacia un nombre que yo nunca había escuchado pronunciar en ninguna conversación con Aurelio en todos estos años. Un nombre que no pertenecía a ningún proveedor, a ningún empleado, a ningún familiar, a nadie que él hubiera mencionado jamás. Sofía Iturbe. La distribuidora había arrancado hacía ya varios años, y la relación con ese nombre en los registros llevaba un tiempo considerable, bastante más que los 3 años del discurso de la pobreza, lo que significaba que la historia con Sofía no era reciente, que había empezado mucho antes de que yo empezara a notar algo diferente en él. Salí del banco con las piernas que apenas me sostenían, con ese nombre grabado en la cabeza como una señal de alarma que no podía apagar por más que quisiera. Llegué a casa, entré, dejé mi bolsa sobre la silla de siempre, con un cuidado que era casi automático, y me quedé de pie en la cocina un momento, sin saber exactamente qué hacer con lo que acababa de descubrir. Luego me senté y esperé. Cuando Aurelio llegó esa tarde, lo encaré de pie, con el estado de cuenta sobre la mesa y el nombre marcado con la uña en el papel, para que no hubiera manera de desviar la mirada hacia otro lado. Lo miré y le pregunté directamente, sin suavizar nada, sin construir un camino de llegada para que él pudiera prepararse. ¿Quién es Sofía Iturbe? El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero esos segundos fueron eternos de una manera que no se puede explicar bien a quien no lo ha vivido. Vi cómo sus ojos recorrían el papel. Vi cómo calculaba. Vi cómo buscaba una salida posible entre todas las que tenía disponibles. Y luego, con una calma que me resultó casi ofensiva, me dijo que Sofía era su socia en la distribuidora, que era la persona que lo había ayudado a arrancar el negocio desde el principio, que tenía experiencia en el ramo y contactos que él solo no hubiera podido conseguir, que las transferencias eran pagos por su participación en la empresa.
Lo dijo como si fuera lo más normal y transparente del mundo, como si yo debiera haber sabido eso desde siempre, como si en todos estos años él me lo hubiera contado alguna vez. ¿Tu socia? Repetí despacio, y mi propia voz me sonó extraña, como llegando desde un lugar lejano dentro de mí. ¿Y en todo este tiempo nunca me la mencionaste? ¿Ni una sola vez? Volvió a decirme que yo no entendía cómo funcionaban los negocios, que eran cosas complicadas, que prefería no mezclar los temas del trabajo con la vida en casa. Esa noche me fui a dormir con ese nombre girando en mi cabeza sin detenerse. Sofía Iturbe, una socia que yo nunca conocí. Transferencias regulares que salían de la cuenta que yo firmé sin saber exactamente lo que firmaba, mientras yo no podía comprar mis medicamentos. Y un marido que cada vez que abría la boca me entregaba una respuesta que generaba más preguntas que certezas. ¿Creen que Aurelio decía la verdad sobre Sofía? ¿Ustedes le habrían creído? Porque yo ya no le creía nada. Y lo que encontré cuando decidí buscar por mi cuenta lo confirmó todo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Al día siguiente busqué a Marcela, mi vecina de enfrente, una mujer mucho más joven que yo, que manejaba esas cosas de las redes sociales con una naturalidad que siempre me había parecido casi mágica, como si para ella fuera tan sencillo como abrir una ventana. Me acerqué a su puerta con el corazón apretado, sin saber bien cómo explicarle lo que necesitaba, sin tener que explicar todo. Le dije que necesitaba encontrar a alguien, que era importante, que confiaba en ella. Marcela no me preguntó nada. Tomó su teléfono con una disposición que le agradeceré siempre y empezó a buscar. Sofía Iturbe. El nombre apareció rápido en la pantalla, con una facilidad que me asustó un poco. Una mujer de unos 40 años, de aspecto cuidado, con fotos en restaurantes, en eventos, en lugares donde la gente que tiene una vida sin apreturas suele aparecer. Una mujer que, a juzgar por lo que se veía, llevaba una existencia que no parecía preocuparse demasiado por si alcanzaba o no alcanzaba el dinero ese mes. Empezamos a pasar las fotos una por una en silencio, y fue en la tercera o cuarta imagen cuando Marcela se detuvo de repente. Me miró con una expresión que yo no supe leer del todo al principio, una mezcla de incomodidad y algo más, y luego giró el teléfono lentamente hacia mí. «Doña Remedios», dijo con una voz suave y muy cuidadosa, «¿ese no es don Aurelio?» Y ahí estaba, al fondo de una fotografía tomada en lo que parecía ser un evento de negocios, entre mesas con manteles blancos y personas bien vestidas con copas en la mano, estaba mi marido, sonriendo, con una copa en la mano, en una imagen publicada en el perfil de Sofía Iturbe. Me quedé mirando esa fotografía sin poder decir nada. Marcela tuvo la inteligencia y la delicadeza de quedarse completamente callada mientras yo procesaba lo que estaba viendo, mientras mi mente recorría cada conversación en la que Aurelio había mencionado algún evento del negocio y yo nunca había preguntado más porque confiaba en él, porque nunca había necesitado preguntar más. Le agradecí a Marcela con pocas palabras, guardé en la memoria todo lo que había visto y regresé a mi casa. Esa tarde, cuando Aurelio llegó, le mostré las fotos sin construir ningún preámbulo. Se las puse frente a los ojos directamente, sin decir una sola palabra, dejando que él fuera quien decidiera cómo responder a lo que estaba viendo. Y él respondió con esa seguridad que a veces me preguntaba de dónde le salía. Que sí, que habían coincidido en ese evento, que era completamente normal en el mundo de los negocios, que uno tiene que relacionarse, que las redes de contacto son parte del trabajo. Es mi socia Remedios. Los socios van a los mismos lugares. Así funciona esto. Lo dijo con una paciencia que me resultó insoportable, con ese tono que usaba cuando creía que me estaba explicando algo demasiado complicado para que yo lo entendiera sola. Esa misma noche, mientras cenábamos en el silencio pesado que se había instalado entre nosotros, como un huésped que nadie invitó, el teléfono de Aurelio vibró sobre la mesa.
Él no lo vio de inmediato porque se estaba levantando para llevar su plato al fregadero, dándome la espalda. Yo sí lo vi. Vi la pantalla iluminarse. Vi el nombre que aparecía en la parte superior. Y vi las primeras palabras del mensaje antes de que la pantalla se apagara sola. Fueron pocas palabras. Fueron suficientes. Aurelio, ella ya sabe. ¿Qué hacemos con el departamento? Leí eso, y algo dentro de mí se detuvo por completo. No por el nombre, aunque ese nombre ya era suficiente para detenerme. No solo por el tono de urgencia en esas palabras que hablaban de mí como si yo fuera un problema a resolver, sino por lo último, por esas palabras al final, el departamento. En todos los años que llevábamos juntos, en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre el negocio, sobre el dinero, sobre el futuro, Aurelio nunca me había hablado de ningún departamento, ninguno propio, ninguno rentado como inversión, ninguno de nada. Ese departamento no existía en ninguna conversación que yo hubiera tenido con mi marido, pero existía en el mensaje de Sofía Iturbe, y ella preguntaba qué iban a hacer con él ahora que yo sabía algo. Tomé mi teléfono con un disimulo que no sé de dónde saqué y fotografié la pantalla del teléfono de Aurelio en el instante exacto antes de que se apagara del todo. Las manos no me temblaban. La respiración no se me cortó. Algo dentro de mí se había puesto en un estado que yo nunca había conocido antes, algo frío y absolutamente preciso y decidido que tomaba decisiones sin consultarle a mis emociones. Aurelio regresó a la mesa unos segundos después, tomó el teléfono con un gesto casual y lo guardó en el bolsillo sin revisarlo, sin saber lo que yo había hecho. Siguió la cena como si nada, con comentarios sobre el calor de esa semana, sobre algo que había pasado en el negocio, palabras normales que caían en el vacío porque yo ya no estaba ahí del todo. Esa noche me acosté temprano. Dije que estaba cansada. Me acomodé de costado, cerré los ojos, regulé la respiración con cuidado para que pareciera el ritmo de alguien que duerme. Y esperé. No tardó mucho en llegar lo que esperaba. Cuando Aurelio estuvo convencido de que yo dormía, se levantó con mucho cuidado, tomó su teléfono de la mesita de noche y entró al baño cerrando la puerta despacio. Escuché el clic suave del seguro, y luego escuché su voz llegando por debajo de la puerta, bajísima, casi inaudible, pero ahí. Hablaba con pausas largas, escuchando más que hablando, como quien recibe instrucciones que necesita procesar. El baño de nuestra casa siempre tuvo esa particularidad. Las paredes de azulejo antiguo hacían eco, y el sonido rebotaba de una manera que más de una vez nos había hecho reír cuando éramos jóvenes. Esa noche, ese eco fue mi aliado, porque en un momento, entre palabras que no pude distinguir del todo, escuché con una claridad inesperada que él repetía algo 2 veces, como confirmando: una calle, un número. Lo repetí mentalmente con desesperación, construyéndolo como se arma un bordado, hilo por hilo. Al día siguiente, cuando Aurelio salió, busqué esa parte del nombre de la calle que había escuchado en el perfil de Sofía en las redes, entre las fotos que Marcela me había mostrado el día anterior. Y ahí, en el fondo de una imagen, apareció la referencia que completaba lo que me faltaba. Tenía la dirección. Lo repetí mientras él regresaba a la cama. Lo repetí mientras fingía seguir dormida, y su respiración volvía a hacerse regular a mi lado. Y cuando finalmente amaneció, fue lo primero que hice: buscar un papel y escribirlo antes de que se borrara. Tenía un nombre, tenía una fotografía de un mensaje, tenía una dirección, y tenía la certeza de que lo que iba a encontrar al final de esa dirección iba a ser la verdad que Aurelio llevaba tanto tiempo protegiéndome de conocer. ¿Alguna vez sintieron que alguien que amaban les estaba ocultando algo demasiado grande? ¿Que el instinto les decía una cosa y la cabeza trataba de convencerlas de que no? Cuéntenme en los comentarios. Sigan conmigo, porque lo que encontré detrás de esa puerta lo cambia todo. A la mañana siguiente, esperé a que Aurelio saliera. Lo vi alejarse por la calle desde la ventana de la cocina, con su paso de siempre, con su bolsa de trabajo, con esa rutina que yo había visto tantas veces que dejé de verla hace mucho. Esperé un poco más, solo para estar completamente segura.
Luego me arreglé despacio, con cuidado, como si prepararme bien para salir fuera, también una forma de prepararme por dentro para lo que venía. Y entonces, antes de tomar mi bolsa y salir, me detuve un momento en la cocina. Me senté en la misma silla donde había estado sentada con ese papel en la mano el día que todo comenzó, y me permití, por primera vez desde entonces, sentir lo que había estado conteniendo. El miedo real, el que no cabe en la cabeza sino en el cuerpo, ese que te aprieta el pecho y te hace dudar de si realmente quieres saber lo que estás a punto de descubrir. Pensé en la posibilidad de estar equivocada. Pensé en todo lo que perdería si no lo estaba. Pensé en los años, en la casa, en Fernanda, en la vida que había construido creyendo que la construía con alguien. Y luego pensé en el medicamento que no tomé, en la nevera rota, en cada peso que cuidé mientras él acumulaba los que me pertenecían. Y me levanté. Tomé mi bolsa, el papel con la dirección y salí. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no era más grande que la necesidad de saber. Tomé un taxi porque no quería manejar ese día, no con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza como ruedas que no podían detenerse. Le di la dirección al conductor y me quedé mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba afuera con sus colores y su ruido de siempre, ese ruido cotidiano que ese día me parecía completamente ajeno, como si yo estuviera dentro de una burbuja de vidrio, desde donde podía verlo todo, pero sin que nada de eso me llegara de verdad. El edificio era de clase media, limpio, sin pretensiones, pero tampoco descuidado. Un edificio como muchos en esta ciudad, con portero en la entrada y plantas en el vestíbulo y buzones ordenados junto a la puerta. Me quedé parada en la banqueta un momento antes de entrar, mirando la fachada sin saber exactamente qué era lo que estaba buscando, qué esperaba encontrar, qué iba a hacer con lo que encontrara. No tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. Solo sabía que tenía que entrar, que había llegado hasta ahí y no podía darme la vuelta. Subí al piso indicado caminando despacio por las escaleras, con la mano rozando el pasamanos, contando los escalones sin querer. Caminé por el pasillo hasta el número que había anotado. Me detuve frente a la puerta, respiré y toqué el timbre. Hubo unos segundos de silencio del otro lado que se sintieron largos. Luego pasos, y la puerta se abrió. La mujer que apareció frente a mí era Sofía Iturbe, sin ninguna duda posible. La misma cara de las fotos, el mismo cabello oscuro recogido con sencillez, los mismos ojos grandes que ahora me miraban con una expresión que yo no esperaba ver ahí. Pero había algo que las fotos de las redes no mostraban, algo que yo no había previsto en ninguno de los escenarios que mi mente había construido durante esa noche sin dormir y ese taxi silencioso. Sofía Iturbe estaba embarazada, muy embarazada, con un vientre que hablaba por sí solo de muchos meses de espera, de una vida que ya estaba casi lista para llegar al mundo. Me quedé mirándola sin poder decir absolutamente nada, con los pies clavados en el suelo del pasillo, sintiendo que el piso bajo mis zapatos había dejado de ser firme de repente. Ella también me miraba, y en su cara no había sorpresa al verme. Había algo más complejo, algo que mezcla el alivio con el dolor de una manera que uno solo reconoce cuando lo siente o cuando lo ve de cerca. La expresión de alguien que carga algo demasiado pesado desde hace demasiado tiempo y finalmente ve llegar el momento de soltarlo. Antes de que yo pudiera recuperar las palabras, ella habló primero. Lo hizo con una voz tranquila que le debió costar muchísimo mantener así, sin que le temblara más de lo que le temblaba. Señora, yo sé quién es usted, y llevo semanas intentando encontrarla. Necesito que sepa la verdad. No me invitó a pasar de inmediato. Nos quedamos ahí, en el umbral de esa puerta, mirándonos las dos en silencio durante unos segundos que no sé cuánto duraron en realidad. Dos mujeres que nunca deberían haber tenido nada que ver la una con la otra, unidas por un hombre que le había mentido a las dos de maneras distintas, pero igualmente calculadas, igualmente despiadadas. Luego Sofía se hizo a un lado y me hizo un gesto para que entrara, y yo entré.
Me senté en el sofá de ese departamento que yo nunca había pisado, en ese departamento que existía en el mensaje fotografiado a escondidas, en ese departamento que, como descubriría en los minutos que siguieron, había sido pagado en gran parte con dinero que salía de nuestra cuenta. El departamento de Sofía, pagado por Aurelio, con el dinero de los dos, con el dinero que a mí me habían dicho que no existía. Sofía me contó todo. Lo hizo sentada frente a mí con las manos entrelazadas sobre su vientre, mirándome directo a los ojos con una calma que debió costarle enormemente mantener, hablando despacio como quien ha ensayado esto muchas veces en su cabeza, sin saber si alguna vez iba a poder decirlo en voz alta. Me dijo que Aurelio le había dicho desde el principio que era divorciado, que yo era su exesposa, que no había nada entre nosotros desde hacía tiempo, que el único problema era que yo no quería firmar los papeles del divorcio, que me estaba aferrando a algo que ya no existía y que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se resolviera. Me dijo que ella lo había creído, que no tenía razones sólidas para no creerlo, que la relación había comenzado tiempo atrás, mucho antes de que yo notara algo diferente en él, construida sobre esa mentira desde el primer día. Que cuando empezó a notar cosas que no encajaban del todo, inconsistencias pequeñas en sus historias, momentos en que su teléfono sonaba y él salía a contestar con una rapidez que no era normal, ya estaba esperando un bebé, con el embarazo ya bien avanzado. Me dijo que cuando confirmó la verdad, cuando la evidencia ya no le dejó ninguna puerta de escape, algo dentro de ella se partió de una manera que no supo si llamar rabia o tristeza, o simplemente el peso de haberse equivocado de una manera tan enorme. Me dijo que ya había ido con un abogado, que había empezado a reunir todo lo que tenía, y luego se levantó, fue hasta un cajón y regresó con una carpeta gruesa que colocó sobre la mesita frente a mí. Me la entregó. Transferencias, contratos, capturas de mensajes, todo ordenado, fechado, irrefutable. Cada movimiento de dinero que había salido de nuestra cuenta hacia ese departamento, hacia los gastos de Sofía, hacia una vida paralela que llevaba construyéndose mucho más tiempo del que yo había imaginado. La prueba completa y documentada de una traición financiada con el dinero de los dos, vista desde dos ángulos distintos. Dos mujeres, una sala, una carpeta y la misma mentira en el centro de todo. ¿Imaginaban que la historia llegaba hasta aquí? Lo que hice cuando salí de ese departamento fue lo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Salí de ese departamento con la carpeta apretada bajo el brazo y el mundo completamente dado vuelta. Tomé otro taxi y en el trayecto de regreso me quedé en silencio total, mirando pasar las calles sin verlas, con esa carpeta contra mi cuerpo como si fuera lo único tangible y verdadero que me quedaba en ese momento. Porque en cierta forma lo era. Era la prueba, era la verdad escrita, fechada, firmada, documentada, de una manera que no dejaba ningún lugar para la interpretación ni para la excusa. Era todo lo que Aurelio había hecho, ordenado con una precisión que a él le habría espantado ver, sin que pudiera decirme que yo había entendido mal, o que exageraba, o que las cosas no eran lo que parecían. Esa tarde, en lugar de regresar directamente a casa, le pedí al taxista que me dejara en una dirección diferente. Fui a buscar a una abogada que me habían recomendado tiempo atrás, una amiga que había pasado por algo difícil y a la que yo nunca había necesitado ir a ver. Entré a su oficina, me senté frente a ella, coloqué la carpeta sobre su escritorio y le expliqué todo desde el principio hasta el final, sin saltarme nada, sin suavizar nada. Ella revisó cada documento con atención, sin apuro, sin ninguna expresión de sorpresa en la cara, con esa calma profesional de quien ha visto muchas veces cosas que deberían ser la excepción y no lo son. Cuando terminó de revisar, me miró y me explicó con una claridad que agradecí profundamente lo que todo aquello significaba desde el punto de vista legal. Me dijo que bajo el régimen de sociedad conyugal que amparaba nuestro matrimonio, los bienes adquiridos durante la unión pertenecían a los dos en partes iguales, independientemente de quién los hubiera administrado.
Como cotitular de esa cuenta, yo tenía derechos sobre ese dinero sin necesidad de demostrar ninguna intención especial de mi parte. Simplemente mi nombre estaba ahí y el régimen de bienes hacía el resto. Pero además, el departamento había sido adquirido con fondos que salían de esa cuenta conjunta, y eso lo ponía también dentro de lo que podía reclamarse en un proceso de separación. Aurelio había usado dinero que legalmente me correspondía en parte para financiar una vida completamente paralela que yo desconocía. Mi abogada me explicó los pasos a seguir, los tiempos que podía esperar, lo que probablemente iba a ocurrir en cada etapa del proceso. Me advirtió que él posiblemente intentaría argumentar que los depósitos eran exclusivamente ganancias del negocio, que el departamento era una inversión de la empresa, que había que estar preparadas para eso. Yo escuché todo con esa misma calma extraña que me había acompañado desde que encontré el papel doblado sobre el escritorio. Esa calma que no era indiferencia, sino algo parecido a una certeza que se había ido instalando en mi pecho sin que yo lo decidiera conscientemente, que lo que estaba haciendo era correcto, que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando mis propias decisiones con toda la información en la mano, sin que nadie las tomara por mí, sin que nadie me dijera lo que necesitaba saber y lo que no. Salí de esa oficina con el proceso ya iniciado y con algo más que no esperaba llevarme, una sensación extraña de que el piso volvía a ser firme bajo mis pies. A veces uno pasa tanto tiempo cargando el peso de algo que no sabe que está cargando, que cuando finalmente lo suelta, no sabe muy bien qué hacer con esa ligereza nueva. Yo lo sentí esa tarde caminando hacia la parada del taxi, con la carpeta aún bajo el brazo, pero ya entregada a manos que sabían qué hacer con ella. ¿Alguna vez tuvieron que tomar una decisión muy difícil completamente solas, sin que nadie pudiera ayudarlas a cargarla? ¿Sintieron ese miedo de hacer lo correcto sin saber si iban a poder sostenerse? Cuéntenme en los comentarios, porque yo lo sentí ese día y lo que más me ayudó fue saber que no tenía que esperar el permiso de nadie para defenderme. Llegué a casa antes que Aurelio esa tarde. Entré, caminé directamente al cuarto, abrí el closet, saqué su ropa con cuidado, la doblé, la coloqué en sus maletas con la misma atención que ponía cuando bordaba, punto a punto, sin apuro, sin rabia, con una precisión que venía de algo mucho más profundo que la emoción. No lo hice llorando, no lo hice tirando nada ni rompiendo nada. Lo hice como quien completa una tarea que sabe que tiene que completar y que ya no puede postergarse más. Coloqué las maletas junto a la puerta de entrada, perfectamente alineadas. Me senté en la sala a esperar. Cuando escuché la llave en la cerradura, no me levanté de inmediato. Esperé a que entrara, a que sus ojos recorrieran el espacio y cayeran sobre las maletas, a que su cara hiciera ese recorrido que va de la confusión al entendimiento sin que yo tuviera que decir una sola palabra para llevarlo ahí. Cuando me miró, me levanté. Caminé hacia él sin prisa, con una hoja de papel en la mano que extendí en su dirección. Era la copia del proceso que mi abogada había protocolado esa misma tarde. Él la tomó, la leyó despacio y empezó a hablar. Dijo que podíamos arreglarlo, que no tenía que llegar a eso, que estaba dispuesto a explicar todo lo que quisiera, a devolver lo que fuera necesario, a hacer cualquier cosa que yo le pidiera. Dijo que me quería, que siempre me había querido, que lo que había pasado era un error que cometió, pero que eso no borraba todo lo que habíamos construido juntos durante tantos años. Las palabras salían de su boca en cascada y yo las escuché de verdad, porque no quería ser injusta, porque en algún lugar muy adentro todavía vivía la mujer que había pasado décadas creyendo en ese hombre. Pero mientras lo escuchaba, pensaba en cada noche que me quedé despierta, preocupada por el dinero que supuestamente no había. Pensaba en el medicamento que dejé de tomar. Pensaba en las manos de Sofía sobre su vientre esa mañana, en sus ojos mientras me contaba cómo también a ella le habían prometido cosas que no eran verdad. Y supe que no había palabras que Aurelio pudiera decirme en ese momento que pesaran más que todo eso. Lo miré a los ojos una última vez y cerré la puerta. Esa misma noche llamé a Fernanda. Cuando le conté todo,
Cuando lo fui poniendo en palabras por primera vez desde el principio hasta el final, mi hija no dijo nada por un momento que se sintió largo y luego empezó a llorar. No de lástima, sino de ese llanto que sale cuando uno entiende algo que duele y al mismo tiempo libera. Pero también con rabia, con esa rabia de hija que descubre que el padre que admiraba era capaz de hacerle esto a su madre. Me preguntó si era verdad todo lo que le estaba contando. Me preguntó cómo era posible que él hubiera hecho eso. Me preguntó por el bebé que venía en camino, por lo que eso significaba para todos. Y yo no tenía todas las respuestas, pero sí tenía la verdad, y eso era lo único que podía darle. Me dijo que venía, que no importaba la distancia, que venía a estar conmigo. Y vino. Llegó días después con su maleta y ese abrazo que yo no sabía cuánto necesitaba hasta que lo recibí. Ese abrazo sin condiciones, sin cálculos, sin nada que no fuera mi hija diciéndome sin palabras que seguía siendo mía y que yo seguía siendo suya. Con Fernanda en casa, algo que se había apretado muy adentro de mí empezó a aflojarse despacio, como cuando el hilo de un bordado que lleva demasiado tiempo tenso finalmente cede y el tejido respira. El proceso legal llevó su tiempo. Hubo reuniones, documentos, instancias que recorrer. Aurelio intentó primero argumentar que el dinero de la cuenta era exclusivamente del negocio, que yo nunca había participado en la distribuidora y por lo tanto no tenía derecho sobre esas ganancias. Mi abogada respondió con los documentos de apertura de la cuenta donde aparecía mi nombre, con el régimen de sociedad conyugal que nos amparaba y con cada transferencia documentada hacia el departamento. Cuando vio que esa estrategia no le dejaba salida, intentó negociar. Ofreció devolver una parte y quedarse con otra, argumentando gastos del negocio que supuestamente habían beneficiado a los dos. Mi abogada rechazó la oferta y presentó una contraoferta respaldada en los documentos de Sofía. Finalmente, cuando quedó claro que la documentación era irrebatible y que continuar el proceso solo empeoraría su posición, aceptó. Lo que me correspondía volvió a donde siempre debió haber estado, en mis manos. Con esa parte usé el dinero en dos cosas que habían esperado demasiado tiempo. La primera fue la casa, la nevera, la pintura descarapelada de la cocina, el techo que llevaba meses con una humedad que yo había aprendido a ignorar porque no había con qué arreglarlo, según me decían. Cosas pequeñas que acumuladas pesan más de lo que parece cuando uno las ve resueltas de un día para otro. La segunda fue el hilo. Hilo bueno, de colores vivos y precisos, en cantidad suficiente para no tener que racionarlo. Retomé el bordado con una intensidad que no había tenido desde que era joven, y esta vez no solo para llenar las tardes. Empecé a vender mis piezas. Poco a poco, sin apuro, con la misma paciencia que siempre me había enseñado el hilo, las manos que tantos años cosieron ropa vieja por necesidad empezaron a crear cosas hermosas por elección propia. Sofía tuvo a su bebé, una niña, según me fue llegando la noticia. Aurelio intentó acercarse a ella también, con nuevas promesas y la misma capacidad de construir relatos que siempre lo había definido. Sofía no abrió la puerta, y yo tampoco. Hay puertas que, una vez que las cierras con plena conciencia y con toda la información en la mano, ya no tienen ningún sentido volver a abrir. Hoy, cuando miro hacia atrás, pienso en la mujer que estaba sentada en esa cocina con un papel entre los dedos y el café frío frente a ella. Pienso en todo lo que sentía en ese momento, el miedo, la confusión, esa vergüenza que llega cuando descubres que confiaste en alguien que no merecía esa confianza y que llevaste esa confianza hasta el límite sin cuestionarla nunca. Y quiero decirle algo a esa mujer. Y quiero decírselo también a cada una de ustedes que me está escuchando ahora mismo desde donde sea que esté. 3 años de privación, 3 años de mentiras diarias, 3 años de creer que no había dinero mientras el dinero existía y se usaba para construir otra vida. Nada de eso me borró, nada de eso le quitó sus manos al hilo,
Nada de eso apagó lo que yo era antes de que él empezara a construir esa historia que yo nunca debí haber creído, aunque no tuviera ninguna razón visible para dudar. La mujer que remendaba ropa vieja porque creía que no había con qué comprar ropa nueva era exactamente la misma mujer que se levantó de esa silla, buscó la verdad hasta encontrarla, fue a verla de frente sin que nadie la acompañara y tomó sus propias decisiones cuando llegó el momento de tomarlas. Esa mujer seguía siendo yo, entera, con sus cicatrices y su dignidad completamente intactas. A veces la verdad más difícil de escuchar es exactamente la que más necesitábamos escuchar. Porque hay cosas que duelen muchísimo al romperse, pero que al romperse nos dejan ver por fin, con una claridad que antes no teníamos, todo lo que siempre fuimos capaces de hacer solas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.